los pasos, podría ya instalar el Linux. Sí lo había trabajado antes. El detalle es que como lo estoy usando y me fui de viaje, no lo puedo ver. Ah, ya. Hay un ruido de tu micrófono, creo que es fuerte. ¿Aló? ¿Aló? No te escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas, Gustavo? ¿O no? Gustavo. ¿Me escuchas? No creo, ¿no? Sí. ¿Aló? Sigue habiendo ese sonido, ¿cierto, Gustavo? Sí, creo que es tu micrófono. Sí, hace poco saqué el micrófono, pero bueno. ¿Lo puedo bajar? Sí, o cuando quieras preguntar, mejor activas cosas. Ajá. ¿Te escribo? Activas tu micrófono, porque si no, si vas a escribir vamos a demorar más. Pero me escuchas así como está ahora. Sí, ahorita te escucho. Entonces está bien ese volumen, creo. Sí, he estado viendo sus opciones de niveles de sonido. Yo creo que está bien, mejor este. Ya, ok. Listo. A ver, voy a compartir pantalla, espérame. Ya, ¿logras ver? Sí logro ver. Ok, ahora sí. Entonces vamos. Bueno, es el mismo link. ¿Dónde estamos? Ya, aquí. Ahora es la parte de una vista general de LAMPS, como dice. Y la otra parte es descarga, instalación y cómo se corre un script de LAMPS. Ahí aumentó el ruido del micrófono. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? Qué raro. Nada, ¿no? Yo sí escucho. A ver, ¿cómo hacemos? Mejor. Cualquier pregunta yo la lanzo ahí. ¿Aló? Pero me escuchas un poco, ¿no? Gustavo. Ahí hay bastante interrupción, creo. Sí. Bastante. ¿Tú estás usando un parlante? No, estaba viendo las opciones de grabación y
ya. No puede escuchar. Entonces, ponlo en mudo y por acá me preguntas acá al escribir. Ok, yo fácil saco el micrófono y te pregunto. Ajá, Mejor. ya. Ok, entonces vamos a continuar. A ver. Bueno, ya habíamos visto esta presentación al domingo anterior, ¿no? Bueno, en la literatura vas a encontrar un montón de presentaciones sobre dinámica molecular y la mayoría de ellas siempre en la introducción abarca temas de la mecánica clásica, mecánica estadística y soluciones de esas ecuaciones de movimiento, ¿no? Ya por diferentes métodos. Ahí se podría decir, hay formas como ondan ellos. Por ejemplo, acá te muestro otra presentación brevemente, que es esta. Ya, es esta. Aquí, principalmente, lo que abarcan son en dos partes, es decir, una introducción, igual como hicimos, con ejemplos de simulación y cómo se construyen los ejecutables de LAMS. Ya habíamos hablado de qué podemos estudiar, ¿no? Con dinámica molecular. Algunos de ellos estudian principalmente transiciones de fase, orden-desorden, es decir, cuando un sistema está en un estado sólido, pasa a un estado líquido, una transición de primera fase luego ocurre en esos sistemas cuando aumentas la temperatura. Y la novedad en estos años está siendo con nanoaleaciones tipo binarias, ternarias en sistemas que abarcan no solamente más de 1000 átomos, sino un estudio DFT, hacen una combinación de esos dos. Entonces es más amplio se podría decir el análisis de resultados, ¿no? También hablan sobre sistemas amorfos, estudian sistemas amorfos con este método. Otra vez hacen estudios de temperaturas de fusión, es decir, en estos sistemas de nanoaleaciones esa temperatura de fusión varía, no es igual al del sistema macroscópico, varía. Igual el estado de solidificación o de cristalización que generan en esos sistemas pequeños, principalmente por regiones. Primero, alguna región se ordena, tiene una fase cristalina y después, por efectos de nucleación, se genera en todo el sistema ese comportamiento cristalino. También se estudian interfaces sólida-líquida, también en sistemas, como acá puedes ver, sistemas macroscópicos binarios, ¿no? También se estudian sistemas amorfos, netamente amorfos, en óxidos. Acá te quería hacer una pregunta, principalmente, ¿qué tipo de proyectos o con qué título es tu proyecto para más o menos direccionar lo que estamos haciendo? Ok, entonces es reactividad química. eh, Cuando hablas de neurotransmisores, ¿te refieres a algún tipo de moléculas o biomoléculas? Ah, ya, ok. Ujú. Ya te voy entendiendo. Entonces, supongo buscas la estabilidad termodinámica variando la temperatura, por ejemplo.
estándar, ok. Entonces, mira, lo que, como has podido ver, se pueden hacer análisis de estos sistemas que estás viendo, de la, de la serotonina, dopamina, cambiando la temperatura puede ser, puedes ver el comportamiento molecular o cómo se agitan estos. Eh, a la par se tendría que, no sé si instalar, pero implementar la manera como reaccionan estos. Cuando hablas de reactividad química, ¿te refieres entre ellos o entre estos y otro sistema? Ya, ok, ok. Ya, te voy entendiendo. Entonces, más o menos vamos a apuntar a eso. Vamos a tratar de ver. Bueno, como te dije, con dinámica molecular inicialmente la ventaja es que puedes aumentar el tamaño de miles hasta millones de átomos, pero vamos a comenzar con esas moléculas. Vamos a tratar de introducir la temperatura, el factor temperatura en esos sistemas. Hasta qué temperatura, por ejemplo, pueden, no sé, mantener esa estructura de serotonina, dopamina. De repente esa molécula se rompe a cierta temperatura, ya no es estable. Y de paso se puede implementar también la reactividad de esos sistemas. Entonces, para el siguiente domingo, bueno, no vamos a terminar, vamos a terminar a las 5. Para el siguiente domingo me mandas tu presentación, lo que de tu charla que diste, cosa que yo voy a ver más o menos cómo estás dirigiendo tu trabajo. Entonces vamos a tratar de dar un alcance a eso. A ver, o también, sí, si puedes, mándame de una vez, cosa que vamos avanzando con la charla también. Ya, entonces regresamos. Entonces la idea más o menos sería, como dijiste, tratar de ver la reactividad química de estas moléculas, biomoléculas, mm, y a la par buscar la estabilidad, ¿no? Termodinámica. Y con dinámica molecular sí, es fácil de jugar el factor temperatura. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a tratar de apuntar si en esta presentación hay algo con reactividad. Bueno, entonces principalmente para tratar de estudiar la reactividad, otra vez te voy a comentar de que el, el potencial interatómico entre estas moléculas es fundamental. O sea, elegir cuál me va a dar información de esa reactividad adecuada es la elección adecuada de un potencial. Entonces, como te había comentado, hay un potencial force field justamente reactivo en estos sistemas, porque la mayoría usualmente son no reactivos, porque no necesitas, por ejemplo, si quieres estudiar esa transición de orden-desorden, de primera fase, necesariamente necesitas que tu sistema sea no reactivo, no tiene que reaccionar. Los sistemas con enlace metálico, con enlace covalente, en ese proceso de transición son no reactivos. Uno, si quiere considerar reactividad, ya no va a haber, es más, o sea, simplemente con la reacción química destruyes cierto orden en sistemas pequeños, entonces necesitamos un force field adecuado para eso, ¿no? Un potencial interatómico o force field, como se llama,
que tenga la información de esa reactividad, cómo reacciona, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación, bueno, este es el proceso inicial o podríamos decir el, el paso a seguir para una simulación de dinámica molecular. ¿Logras ver el cursor? Ok, me parece genial. Entonces, inicialmente, como te vuelvo a comentar, aquí la inicialización de una corrida de dinámica molecular empieza con las condiciones iniciales de posición y velocidad. Posición nosotros vamos a tener de las moléculas, esas biomoléculas que vamos a estudiar. Esas posiciones las sacamos de una base de datos. Es decir, buscamos, por ejemplo, a ver, vamos a ser más prácticos, ¿ya? Vamos a buscar, me dijiste, serotonina y dopamina. A ver, vamos con la dopamina. Buscamos por acá. Dopamina. Uh-huh. Ya. No sé. Dopamine. A ver. Tenemos que buscar acá. Este es una web donde te da la información de esa estructura. Por ejemplo, me dice que la dopamina tiene 8 carbonos. Acá está, 8 carbonos, 11 hidrógenos, un nitrógeno y 2 oxígenos. ¿Es verdad? Entonces, ¿me escuchas? Aló, Cristian, ¿me escuchas? Cristian. Ya, ok. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, esta es la molécula de dopamina, y acá nos dice que podemos encontrar la estructura, ¿no? Mira, es toda una información. Esta es la página, por si acaso puedes copiarla. ¿Logras ver ahí? Entonces cópiala, mira. Te la mando por aquí, por el Skype. Pues ahí la puedes ver. Entonces acá encontramos esa molécula. Me parece que se puede descargar la información. Nosotros necesitamos una información. Hay formas en las cuales los químicos guardan esa estructura, pero nosotros queremos más que todo que sea algo así, que me muestre posiciones en un formato XYZ. Y ese más o menos está en 3D. Este creo que es, me parece. Este de acá. Acá. Este es 3D. Información descargar ponemos. Y nos dice que cuál de ellos. Entonces uno puede, no hay un formato XYZ, pero por lo menos supongo uno de estos nos va a servir. Descarguemos en... a ver. Bueno, vamos a ver, en el primero, a ver. SDF. Vamos a ver, nos vamos a descargas. Y está acá. Voy a abrir eso. Y es esta. Este es el archivo ese. Entonces acá nos está mostrando ciertos parámetros de ese formato SDF, donde más o menos tenemos que identificar esas coordenadas, ¿no? A ver dónde están puestas. Entonces no tanto acá, está arriba. A ver. Son 22 átomos, ¿no? 1, 2, 3, X, Y, Z, acá están.
Entonces, esa es la forma como está. Por ejemplo, lo podemos guardar así, ¿no? Ahí están estas. O creo podemos, espérame, tengo otro editor que me ayuda a ver esto. Creo que es, no sé si lo tengo el que... ¿Quién? No está, ya. A ver, entonces por la terminal, voy a ir por la terminal y lo voy a visualizar esa molécula. Abro la terminal, me voy a descargas. Acá tenemos la molécula, ¿dónde estás? Está acá, esa es la molécula y la abrimos. A ver, acá está. Entonces este me ayuda este editor Kate me ayuda a generar, a seleccionar columnas nada más. Por ejemplo, voy a seleccionar este de acá, mira, así. Así, entonces ya solo selecciono esas 4 nada más. Las coordenadas X, Y, Z y el elemento, ¿no? Control C. Elimino, copio y me voy arriba, acá. Entonces le voy a dar el formato de XYZ que me lee otro visualizador de moléculas y de átomos. Este es oxígeno, este es oxígeno. Este es nitrógeno, este es carbono, 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 carbono y así. Reordeno nada más las columnas. Claro que a estas posiciones que me refería, a esta estructura inicial, tenemos que relajar para, según el potencial que utilizamos, nos va a dar una estructura óptima según ese potencial interatómico. Y a ese recién se le somete, por ejemplo, se le somete a temperatura para ver la estabilidad, ¿no? A ver, vamos acá, listo. Guardamos esto y cerramos. Entonces nos vamos al terminal y cambiamos ¿dónde estamos? A ver. Ya, ¿dónde estás? Acá. Le vamos a poner XYZ, formato XYZ. Usamos ese formato XYZ y vamos a visualizar con el BMD. Más adelante también, cuando ya tengas instalado cualquier distribución de Linux, le vamos a instalar en dinámica molecular solemos usar un Obito o BMD, que es más usual también en química, o otro incluso que es el Vesta, que se utiliza también para cálculos de FT. Entonces vamos a visualizar esa molécula. Aquí está. Aquí ya está. Entonces seleccionamos que sea una vista, algo así. A ver. Vamos a seleccionar aquí esferitas. Bueno, es una visualización. Esta es la dopamina, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Entonces, eso es. Entonces, este es el sistema que tenemos. Este sistema recién nosotros vamos a tener que, como te dije, optimizar, relajarla. Y supongo se van a mover los átomos ligeramente según el potencial. Se van muy ligeramente en el sentido de que mantienen ese tipo de enlaces, ¿no? Pero varía un poquito la posición, en décimas nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Inicialmente quería mostrarte esa forma. Entonces ya tienes el link, entonces puedes estar descargando diferentes moléculas que sean de tu interés. Entonces, regresando a lo que es el ciclo para correr dinámica molecular, es eso. Entonces las posiciones las tenemos de esa molécula.
¿no? Ahí tenemos. Necesitamos la temperatura. La temperatura, como te dije, está relacionada íntimamente con la velocidad. Tú pones una temperatura, entonces está dando velocidad inicialmente a cada una de esas moléculas, átomos, cómo se mueven. Vibran en sí, en realidad, de su posición, porque el enlace es más fuerte a temperaturas bajas, el enlace es más fuerte, cosa que mantiene la estructura. Entonces eso se pone eso en las condiciones iniciales, también el potencial interatómico, se pone eso. Condiciones de frontera puedes poner, es decir, qué tanto se replica en el eje X, en el eje Y o en el eje Z tu sistema. Y luego comienzas a correr. Al calcular las primeras fuerzas de todo eso, según las ecuaciones de movimiento, te determina en qué dirección más o menos vibran o se agitan estos átomos, ¿no? Luego trata de resolver las ecuaciones de movimiento utilizando la velocidad, como ya habíamos visto, para un paso delta dt, que es un tiempo que uno da. Usualmente está en femtosegundos, cada femtosegundo hace un ciclo. Después te da la respuesta a velocidades en un tiempo t0 más delta t, nos da. Entonces, ese tiempo, la condición es que el tiempo máximo que hemos dado supera, si no supera, de nuevo regresa y hace el cálculo, así una y otra vez hasta terminar. Entonces, esa es la parte de simulación. Bueno, configuraciones, como te había comentado otra vez, al iniciar los cálculos, uno tiene posiciones atómicas, densidad de los átomos, si es como este sistema gaseoso, entonces tú vas a tener una densidad por regiones, por volumen. Velocidad inicial, depende de la temperatura que te comenté, entonces ahí está íntimamente relacionado. Condiciones de frontera periódicas, es requerido para sistemas principalmente macroscópicos, como te había comentado, los sistemas macroscópicos o sólidos se caracterizan porque son periódicos y no existe efecto de superficie, ¿no? En los pequeños, en los macros o en los sistemas nano o sistemas de baja dimensión, fundamentalmente la superficie es muy reactiva y eso es lo que tú quieres estudiar, por ejemplo, reactividad. La superficie es donde reacciona los sistemas pequeños con mayor facilidad. Entonces, ese es lo que queremos. Otro es utilizar un potencial apropiado, eso depende del sistema de simulación. Como te comenté, nosotros queremos estudiar esa reactividad, entonces tenemos que buscar un force field que nos describa ese efecto, ¿no? Bueno, el paso de tiempo, eso ya te dije que es en femtosegundos. Y la temperatura el control de temperatura, eso se hace a través de un ensamble termodinámico. En nuestro caso, si queremos mantener el número de partículas constante, el volumen constante y la temperatura constante, usamos un ensamble canónico. Si queremos usar un sistema canónico o térmico, ¿no? Un sistema que mantenga la temperatura, un sistema isotérmico e isobárico que mantenga también la presión constante, si sería un ensamble NPT, también lo podemos hacer, y así. Otras ideas respecto a la condición periódicas, frontera periódicas es este. Por ejemplo, el recuadro amarillo sería nuestro sistema, si le pones condiciones de frontera, necesariamente se replica tanto en X, en Y y en Z. Entonces, si esta molécula está muy cerca con la otra, habría efectos de que estas dos reaccionan. En sistemas periódicos o macroscópicos eso se da, pero en sistemas moleculares no. Tenemos que dar bastante espacio a esta caja de simulación, este cuadro amarillo, o simplemente descartar las condiciones de frontera periódica, ¿no? Bueno, ahí tienes otras imágenes en las cuales se logra apreciar esa condición periódica, y en el cual en el sistema de moléculas no, tenemos que tratar de evitar esa réplica, que hay una interacción entre su réplica, ¿no? Entonces dando un tamaño mayor a la caja de simulación, por ejemplo. Fuerzas, en el cual también damos condiciones a las fuerzas interatómicas hasta qué distancia tienen que ser efectivas, y eso se llama un radio cutoff para el potencial, y como la fuerza proviene del potencial a través de un gradiente, entonces también las fuerzas están bajo ese cutoff, esa distancia de corte, ¿no?
Bueno, ya te comenté que las soluciones de las ecuaciones de movimiento se hacen a través del algoritmo Verlet. Y acá los ensambles. Ya te comenté también que hay diferentes ensambles, entonces de acuerdo a lo que queremos estudiar o a lo que queremos someter al sistema, podemos elegir una de esas. Y como dijiste que tenemos que buscar la estabilidad termodinámica, inicialmente uno puede elegir el ensamble canónico porque yo supongo que hay estudios previos que te dicen que estudio claro de las moléculas aisladas son estables a cierta temperatura, entonces inicialmente podemos empezar por esto. Hay estudios también cuando usas presión, es que logras tener ligeramente mayor estabilidad, es decir, digamos una molécula es estable, no sé, a 300, digamos un caso así, a 300 grados, al ponerle presión, es decir, puede ser una atmósfera o 2 atmósferas, ese sistema molecular logra tener una estabilidad, digamos, aumenta de 300 a 310, 315 ligeramente, ¿no? Entonces la presión también ayuda a que la estabilidad térmica de sistemas pequeños sea un poquito mayor. Bueno, y el marco teórico del control de temperatura en estos ensambles puede ser diferentes factores, perdón, termostatos, así se le conoce, o baños térmicos, termostatos, puede ser el Anderson o el Nossover. Dentro de estos, por supuesto, hay estudios que te dicen que este es mejor, el otro es mejor, pero de acuerdo a la literatura que vamos a buscar, usaremos uno de estos, ¿no? El control de la presión también. Bueno, acá mecánica estadística ya lo habíamos visto. No, bueno, en la mecánica estadística también nos ayuda a tener propiedades dinámicas, es decir, por ejemplo, a cierta temperatura de 400, un sistema molecular de 80, exagerando, claro, 80 átomos ya no es estable, entonces ahí va a haber una difusión de esos átomos, rompen su estructura y se difunden de diferente manera, como si fuera un gas. Entonces, esa difusión nos muestra las propiedades dinámicas, es decir, hay un parámetro que te mide una línea constante cuando la estructura se mantiene. Cuando rompe su estructura, estos átomos se difunden, entonces ese parámetro ya no es constante, puede aumentar bruscamente, dar un salto, entonces eso te indica que hay una difusión de átomos en los cuales la estructura ya no se mantiene. Entonces, esos coeficientes o esos parámetros dinámicos también se pueden hacer cálculos a través de la simulación de dinámica molecular. Muy bueno, y ahí tienes algunas ecuaciones de la energía cinética, cómo se calcula dentro del paquete de LAMS o de cualquier software de dinámica molecular, la temperatura, la configuración de energía. A ver, espera, voy a leer tu pregunta. Ah, ok, sí. Entonces, exacto, entonces de ahí salen principalmente. También de la presión, ahí tiene una manera de calcular la presión en función, ¿no? de la posición y de la fuerza, el calor específico también, por ejemplo, y así. Estas son estos son resultados de una simulación de dinámica molecular de una nanoaleación aluminio-níquel, por ejemplo, y ves que sí se logra tener cálculos respecto a la función de distribución radial, es aquella que te muestra, si te muestra esa gráfica picos, es que te dice que el sistema es ordenado, es un sistema cristalino, y conforme aumentas la temperatura, ese sistema rompe esa estructura inicial cristalina, vas teniendo como la línea roja, de acá. Es que ya se está volviendo amorfa, líquida, a una cierta temperatura, acá dice de 1300 Kelvin, por ejemplo. Entonces, ese es uno de esos objetivos de dinámica molecular de calcular la transición orden-desorden, es este slide, te muestra este slide en nanoaleaciones aluminio-níquel. Perfectamente. La parte dinámica también, digamos, este es un parámetro de difusión del desplazamiento cuadrado medio, en el cual te indica que a ciertos tiempos de simulación
se mantiene la estructura y esta varía, salta, da un salto, ¿no? Es decir, se rompe la estructura y calcula incluso el coeficiente de difusión, que varía. A ciertas temperaturas rompe la estructura estos átomos y se difunden de una manera tanto interdifusión como difusión propia en el sistema, ¿no? Como ellos se conocen. Entonces eso es. Acá es lo que no te facilita la anterior charla, bibliografía respecto a lo que es literatura de dinámica molecular. Puedes, no sé, imprimir tu pantalla, este slide, y buscar esos libros, descargarlos, donde ahí vas a encontrar principalmente el marco teórico de lo que es de dinámica molecular, ¿no? ¿Ya imprimiste la pantalla? Ok, sí. Ok, listo. Entonces ahí esos libros los descargas y revisas el contenido, el fundamento. Bueno, entonces acá nos dice otra vez que hay diferentes software de dinámica molecular. Bueno, este es otro tema ya, de resultados. Entonces pasamos a lo que era lo que estaba en el link. Ya habíamos visto esto y pasamos a lo que es aquí. Descargas, construcción y corridas de LAMMPS. Y vamos aquí a la primera. La primera nos muestra principalmente un tutorial de instalación para novatos, algo así, novatos en dinámica en LAMMPS o iniciantes, beginner. Entonces vamos a ver qué trata. Acá te dice, empezando con LAMMPS, exploramos las fuentes y la descarga. Construye LAMMPS, corre LAMMPS. A ver, vamos a ver. Bueno, esa es la descarga. Este es el link de la descarga. Entonces, si tú vas a instalar una distribución de Linux, necesariamente te aconsejo que descargues este de acá, donde dice Download a Tarball, es este. Entonces tú puedes descargar este que es de la versión última, aquí, donde está el cursor, haces clic, LAMMPS, versión estable, te dice que es del 7 de agosto del 2019, hace poco nada más. Después de hacerle clic ahí, acá le haces descarga. Entonces ahí te va a descargar ese tarball, en el cual vamos a ver en el siguiente slide, que nos va a enseñar cómo instalarlo, ¿no? Esa es la manera como se descarga un paquete de LAMMPS. Entonces regresamos a la presentación. Entonces ese es. Acá dice que puedes instalar el ejecutable para Windows. Más adelante te lo muestra. Si como tú usas Linux también podría ser, pero te recomiendo que sea una distribución de Linux, ¿no? Para estar compartiendo no solamente información, sino estando coherente con lo que vamos avanzando. Exacto. Entonces, acá está. También de la página puedes descargar el manual. El manual está la información exacta de cómo se escriben los comandos en estos scripts de LAMMPS. Es muy útil descargar el manual. También nos habla de... puedes mandar incluso emails a este link que te manda, en el cual ellos te dan información. Incluso te llega, creo, diario algunas discusiones de los problemas que hay en LAMMPS, de diferentes usuarios del mundo. Te suele llegar ahí algunos correos. Bueno, que no necesariamente son de los temas que avanzas, pero es de diferentes usuarios, ¿no? Entonces es muy corta esta presentación de cuatro slides.
Entonces pasamos al siguiente, que es este de acá, que nos habla de la construcción de LAMPs de una forma básica. Entonces, inicialmente para instalar necesariamente tenemos que saber de qué tipo de bits estamos usando en nuestra máquina. La mayoría de equipos creo que tiene 64, entonces va a ser fácil la instalación al descargar porque esa descarga es muy útil con 54 bits, funciona con 54 bits. También hay la manera como instalar te dice en Windows, ¿no? Acá en Mac y en Linux. Yo voy a pasar de frente a Linux, como te había comentado, porque es donde domino cómo es la instalación y si hay un error se puede corregir, ¿no? Entonces, primero en Linux tenemos la descarga. Ya te había enseñado la descarga de esta manera acá. Vas aquí, haces clic acá en la última versión y descargas. Exacto, está en el link nada más que te envié. Tú ves las presentaciones y si cuando te toque instalar tienes algunos problemas, me avisas como cuál es ese problema para tratar de corregirlo, ¿no? O ayudarte a cómo abordar eso. Listo, entonces descargamos y al descargar te va a aparecer un archivo de este tipo, ese que te estoy resaltando con el cursor. Este necesariamente tenemos que descomprimir. Descomprimimos y nos vamos de frente a esta fuente. Dentro de este paquete hay una carpeta que dice LAMPS 15 de mayo 2015. Esta es la carpeta de fuentes, source, y exploramos qué es lo que tiene. Entonces, para instalar se hace nada más make de esta manera. Make MPI. Hay dos maneras, por supuesto, de instalarlas. Tú puedes instalarlas de manera paralela, es decir, si tienes una máquina que tenga cuatro procesadores y necesitas que los cálculos sean más óptimos o sean más rápidos también, necesitas una instalación en paralelo, es decir, donde ese trabajo que mandes a ejecutar se utilice los 4 procesadores que tienes, ¿no? En caso de que no solamente es prueba, también se puede usar una instalación serial, es decir, es esa corrida que ejecutas trabaja con un solo procesador. Entonces, independientemente del requerimiento que tengas, acá te muestra esa forma de instalación, ¿no? Tanto serial y paralelo. Por supuesto que para paralelo necesitas librerías adicionales, que en su momento, si me consultas, la descargamos y se puede instalar también. Pero como te dije, como tú estás trabajando ya con el profesor de la uni, supongo y me comentaste incluso que ya puedes tener una cuenta y lanzar allá en el clúster de la Universidad de Madrid, entonces te va a ser más fácil solamente instalar un serial y probar si funciona y lo lanzas allá en el clúster de allá. Entonces esto, para serial se tipea esta fuente, es make -J8 serial. Incluso a veces el -J ya no es necesario en las nuevas distribuciones de Linux, solo pones make serial y solito el sistema detecta qué librerías tienes, cuáles te faltan y si es necesario algunas que usa la instalación y no las tienes, te va a aparecer error. Entonces eso se instala la instalamos cuando me comentes, la instalamos y de nuevo se compila. Entonces ahí al compilar nos va a salir un ejecutable, digamos, de este tipo, el MP. Si hemos instalado de manera serial, nos va a aparecer el MP _serial y ese es el ejecutable en el cual podemos usar para hacer corridas de dinámica molecular, ¿no? Como este de acá, LPM serial.
Entonces, ¿cómo se hace los ejemplos? ¿Cómo se corren los ejemplos? La ventaja que en Linux y en Mac es prácticamente la instalación y la corrida es muy, muy similar, por no decir igual. Y nada más uno tiene los archivos o las carpetas de los ejecutables principales en diferentes fuentes, pero en el fondo es igual. Entonces se ejecuta así. El archivo o el script LAMS, como te había dicho, los inputs que necesitamos se escriben así. In. El nombre que quieras. Si es para buscar reactividad, pongamos in.react, digamos. O si queremos estudiar la estabilidad térmica, in.thermal, por ejemplo. Entonces, identificamos así nuestros inputs para no confundirlos y utilizamos ese serial de esta manera. El ejecutable de dinámica molecular este signo menos que indica que ese archivo in. Se va a correr con este ejecutable, ¿no? Y todo lo que corre y calcula se guarda siempre en un log, donde independientemente de que en el script pongas que quieres que se guarden ciertos datos del cálculo, también lo guarda en este log. Entonces, y esos archivos son los que hacemos el post-processing, es decir, a través de un código o tuyo o uno que está en la página, puedes coger esos datos de salida y procesarlos para un cálculo que quieras. Por ejemplo, energía respecto al volumen o energía respecto a la temperatura, no sé, entonces hay una manera de procesar esos datos. Acá te comenta que en Windows también puedes hacer la instalación, ¿ves? Acá está. Entonces, prueba. Yo te sugiero que pruebes primero la instalación en Windows. Bueno, en el cual no voy a poderte ayudar, pero sí, si no logras instalarlo, nos vamos a Linux, a instalar una distribución de Linux y ahí probamos unas corridas de LAMPS, unos ejemplos de LAMPS. Entonces, ese es principalmente cómo se instala y cómo se corre un ejemplo en dinámica molecular. Tú vas a seguir esto y me comentas cómo te va yendo en la semana de instalación. Entonces, regresamos a la presentación inicial. Espera. Aquí. Entonces, ya tenemos estos dos. Ahora nos dice estos datos básicos de salida y los post-processing. Cómo se procesan los resultados que salen de una corrida de dinámica molecular. Nos va a enseñar este de acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Cristian? Ok. Listo, acá está. Ahí están los post-processing. Bueno, como te había comentado, este es un workshop del 2015, entonces es relativamente actual de los post-processing que utilizan. A ver, acá nos dice, para los post-processing, ¿qué necesitas? Bueno, inicialmente comandos LAMPS, un flujo de organización, pero no. Cuando te comenta estas tres secciones, regresamos a lo que es la página LAMPS. Te voy a mostrar acá, LAMPS. Y vas aquí a lo que es el post-processing. Acá. En esta, donde dice herramientas relacionadas, es el pre y post processing. Haces clic y acá te muestra cómo puedes generar tus inputs y cómo puedes procesar los outputs, ¿no? Dale una leída también acá.
En mi caso, yo utilizo, no estos, para los pre-processing, utilizo algunos programas propios y otros donde me ayuda a generar, ¿cómo has podido ver, por ejemplo, cómo descargué la molécula de esa página, de la dopamina? Entonces, yo genero esto y esto es un input para mí, ¿no? Entonces, dentro del script de LAMS, uno de los inputs es las posiciones de la molécula. Entonces, yo descargo esto y empiezo a escribir el script LAMS. Hay otra manera como diseñar moléculas, ahí acá están, diferentes constructores, se podría decir, de eso. Y para los post-processing también yo utilizo mis propios programas en Fortran, construyo programas de tal manera que no sé si sea ventajoso o no, pero sé cambiar. Si necesito, digamos, que me calcule otra cosa o digamos, eh, cambiar de referencia la energía o correr la energía, entonces yo sé que mi programa haciendo tal cosa voy a lograr cambiar, digamos, el nivel de energía donde tiene que estar. Entonces, o digamos, los datos, hasta qué tiempo de paso me guarde, o hasta qué voy a promediar 10 o 100. Entonces mi propio programa ya ahí hago las variaciones y logro hacer el post-processing. Por supuesto, no necesariamente uno puede utilizar sus propios programas, ¿no? Acá hay post-processing en LAMS, principalmente en Python, que son muy poderosos e incluso son más óptimos que un programa simple, ¿no? En Fortran. Entonces, si deseas, puedes explorar eso también acá. Entonces, en base a esto nos está esta presentación, última presentación de post-processing, requerimientos respecto a eso, ¿no? A ver, soluciones, acá nos dice unas posibles soluciones a los post-processing. Tú sabes que para los que hacen dinámica molecular o LAMS, corren LAMS en Windows, la herramienta de post-processing más básica y sencilla y inmediata es utilizar un Excel, ¿no? En un Excel tú puedes cargar columnas, diferentes columnas, hacer operaciones dentro del Excel de tal manera que en una columna nueva te botan resultados de las propiedades o de una cantidad de simulación que hiciste. Entonces el Excel es bueno. Incluso puedes graficar, te ayuda a tener datos para graficar en el Excel, ¿no? Es bueno. Entonces, eso es para los usuarios en Windows. En Linux, como te había comentado, es Python. Algunos post-processing de este LAMS están en Python, entonces es más fácil, es más práctico, porque es una interfase, no es tanto un programa como Fortran o C++. Python ya es directo, ya tiene librerías, entonces ya no necesitas tú construir cosas. Ya está construido, simplemente es como un código bash en el cual tú vas escribiendo y vas jalando librerías y te va dando resultados o datos de tu simulación, ¿no? Y el más famoso en LAMS es este, pizza.py. Este es un código Python muy útil. ¿Qué más? A ver. Bueno, esta es la manera como ya hay mini scripts en los cuales también en los terminales tipo terminal, en Linux hay diferentes terminales, por ejemplo este de acá. A ver, bueno, estamos acá, listo. Por ejemplo, cuando nos dice mini scripts de shell, se refiere a comandos de terminal, comandos de línea. Es decir, por ejemplo, yo quiero que me bote los primeros valores de esa molécula, posiciones de la molécula. Entonces pongo, por ejemplo, hit esa carpeta. Entonces me bota las 10 primeras filas de ese archivo. Entonces hay maneras como, o que me bote lo último, por ejemplo, así, ¿no?
Entonces me bota las últimas 10 líneas. Entonces hay comandos en los cuales tú puedes decir que me promedie 10 o que me quite solamente la columna 2 y que me ponga la columna 1 y 5 para graficar en un solo archivo. Entonces se hace a través de comandos de línea todo eso. Un ejemplo es este de acá. Acá incluso le dices que de una vez procese eso y te grafique en un graficador Grace. Entonces es más práctico. Y hay tutoriales respecto a comandos en línea, ¿no? Por ejemplo, así puedes buscar como este. Comandos en línea. Tanto en inglés como en español, ¿no? Comandos, así mejor. En inglés es más, hay más información de eso. Ahí está, comandos en línea. Hay videos en YouTube o acá. A ver, vamos a ver. Comandos en línea de Linux para iniciantes, por ejemplo. Ahí te muestra, acá te da un vista general, abrir un terminal, a ver, crear acá un folder o carpeta. Ahí está, te ayuda, por ejemplo, mkdir te ayuda a construir un folder o una carpeta. cd te ayuda a moverte a esa carpeta. Si quieres construir 3 carpetas o 3 directorios a la vez, haces mkdir los 3 nombres. Entonces acá es donde te va a ayudar a cómo moverte en un terminal. En un terminal, tú sabes, cuando uno hace cálculos es más práctico. Es más práctico, es decir, práctico en el sentido de que uno ya no está aquí con un cursor haciendo clic, cambiando, sino que mediante comandos tú fácilmente puedes ser más rápido las cosas, ¿no? Y construir tus inputs prácticamente. Entonces, esta página, a ver, te voy a mandar el link para que la revises también, porque es muy útil saber sobre comandos en línea. Entonces, revisas este también, te va a ser útil, muy útil. Bueno, entonces, aprendiendo esto, yo creo que lo mejor sería que instales una distribución, Linux, por supuesto, puede ser Ubuntu, puede ser Fedora, puede ser CentOS. Con el que estoy más familiarizado y sí te puedo ayudar directamente es con Ubuntu. Y Fedora, claro, sí. No, con el resto no, nunca he tenido un sistema operativo en mi laptop así, ¿no? Solo usé Ubuntu y Fedora. Entonces más práctico, si sale error, te voy a decir esto haz, aquello haz. Ajá, entonces, con el que probaste, con el que es más familiar para ti. Si es Ubuntu, como dijiste, sí, preciso, instalar eso. Ya sea por una máquina virtual o puedes particionar tu disco y se instala eso. Entonces, ese más. Listo. Entonces ese es la otra manera como hacer post-processing de los resultados. Ya te va mostrando a través de programas tipo Excel, tipo Python y tipo comandos en línea, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una corrida de dinámica molecular, que ya lo veremos cuando prácticamente ya tengas el Ubuntu instalado y el LAMP instalado. Ok, lo voy a revisar en estos días y tu presentación, y de acuerdo a esa presentación que hiciste en la charla, en el ESI, vamos a direccionar las charlas, ¿te parece? Ok. Es un ejemplo de esa corrida, vamos a ver qué es lo que sale, qué se puede hacer respecto a los outputs. Y acá nos da más o menos lo que su objetivo de esta corrida, ¿no? De este ejemplo. Objetivos. Bueno, ahí está. Acá te da unas imágenes cómo saca promedios con el Excel, si es que utiliza Windows, claro, y grafica. Cómo grafica. Eso es lo que vamos a hacer.
Temperatura, bueno, acá hay Python, ¿ves? Mira cómo utiliza el Python. Entonces, está igual, todo esto lo que está apareciendo se hace por terminal, pues. Escribe tanto, le sale tanto, da este permiso y ya tiene los resultados. La diferencia es que uno tiene que aprender a escribir en Python también, ¿no? Esa es la desventaja, que no necesariamente son cursos que uno lleva en pregrado, pero uno los aprende conforme va avanzando. Y listo, nada más. Entonces, lo que queda de este taller es tratar de hacer ese ejemplo, que es este de acá, hacer ese ejemplo sencillo y visualizar los resultados, que ya sería para la siguiente semana. Para la siguiente semana espero que ya más o menos lo tengas descargado y si es posible instalado, ¿no? Para hacer ese ejemplo. Bueno, Cristian, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, me parece perfecto. Ok, Cristian. Entonces, cualquier cosa tú me escribes, o si no, tanto no por el WhatsApp o por acá, por el Skype. En la semana, cosa que vamos viendo es esa presentación. ¿Te parece? Claro, no hay problema. Sí, incluso es claro, porque a veces uno escribiendo se complica, se demora. Mejor es el audio a veces. Sí. Ok, genial. Listo, Cristian. Entonces nos vemos el siguiente domingo. Ok, chao, cuídate.